Buen día. Vamos a ver en esta oportunidad seminarios de relaciones laborales. Es una materia que está incluido dentro del programa de cocineros. Ahora bien, esta materia estaba previsto darlo después de la semana de las vacaciones de invierno, como materia teórica, es una materia teórica propiamente dicho. Y bueno, por una resolución de aprovechar este tiempo de cuarentena, de hacerlo en este tiempo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a dividir a esto? Va a tener una duración de 2 semanas, durante los días lunes, miércoles y viernes. Se va a dividir en 3 módulos y al final de cada módulo se va a hacer un cuestionario o un resumen de cada uno de los módulos. Eh, digamos que esta materia de relaciones laborales es un poco para entender o tratar de entender e ir comprendiendo toda la relación que nosotros vamos a tener con una empresa o con la parte de patronal, digamos así. Así que vayamos a los temas que vamos a ir viendo y vamos a ir debatiendo clase a clase algunos conceptos, algunas dudas que vayamos teniendo, que vayan teniendo durante el transcurso de la cursada. Ahora bien, ¿qué son las relaciones laborales? Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo, es decir, lo que nosotros desarrollamos como trabajador hacia una empresa o un restaurante, en este caso que ustedes estudian cocina, y va a estar en relación la persona que aporta el trabajo, que se denomina trabajador, o sea, nosotros como trabajadores, en relación en tanto lo que aporta el capital se denomina empleador, o sea, la parte del empleador es el que aporta digamos, el capital, el lugar de trabajo, ¿no? Eh, puede ser empresario o patronal. El trabajador siempre es una persona física, en tanto que el empleador puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Es decir, la persona física es la parte, digamos, de la persona que aporta un trabajo, que brinda su servicio. En las sociedades modernas la relación laboral se regula por un contrato de trabajo. Esto es muy importante. Tener un contrato de trabajo es fundamental, en el cual ambas partes son formales libres, es decir, que hay una responsabilidad, digamos, jurídica entre la parte o sea, el empleador y el empleado, recíprocamente. Bien, la importancia del salario. El salario en realidad es lo que nosotros vamos a cobrar por nuestra actividad, por lo que vamos a desarrollar. Es fundamental. Puede ser en forma mensual, quincenal, depende del tipo de contrato, hasta inclusive puede ser semanal, hasta diario. Así que bueno, es muy importante esta parte. El salario o la remuneración es un elemento importante, como les decía, en el mantenimiento de una relación de trabajo en armónica. El salario es la valoración otorgada eh, al esfuerzo físico o mental, según corresponda, que contribuye en el proceso productivo, o sea, la producción que nosotros que nos piden o lo que vamos a desarrollar, a producir un bien de uso o brindar un servicio, como les decía. Es decir, que a partir de una contraprestación de, de relación de trabajo, de brindar servicio, queda implícito el conocimiento de ambas partes de obligarse al cumplimiento de determinados deberes y obligaciones. Es decir,
los deberes que tiene el trabajador y las obligaciones que tiene el empleador recíprocamente. Como por ejemplo, para el empleador dar trabajo y pagar una remuneración, o sea, un sueldo, un salario, por el mismo, y en el caso del trabajador, brindar un servicio, brindar su tarea, su predisposición, estar a disposición de un determinado número de horas en un día, una jornada laboral, que puede ser de 8 horas, de 6 horas, de 11 horas, de 12 horas. Eso debe figurar en el contrato, a efecto de realizar tareas que le son encomendadas por el empleador y aceptarlo en los términos. Ahora bien, en los convenios o los contratos de trabajo, los convenios colectivos, suelen establecerse escalas salariales. Estas escalas se van a relacionar en base a la categoría de cada uno, que cada personal debe tener. En el caso de cocina, de cocineros, hay varias escalas y según el contrato se va a referir. De todas maneras, esto lo vamos a debatir y lo vamos a charlar durante la cursada. Decíamos que la relación con la categoría de cada trabajador, es decir, con la complejidad y capacitación necesaria para cada tarea encomendada. Ahora bien, vamos ahora a ver los derechos y obligaciones del trabajador que nacen del contrato de trabajo. Eso es muy importante para que lo veamos, algunos puntos. Obligaciones. Realizar el trabajo. Respetar las instrucciones que nos encomiendan o que son encomendadas. Conservar en buen estado los elementos de trabajo. Eso está la parte de equipamiento, utensilios, maquinarias, etcétera, etcétera. Guardar reserva de las informaciones, porque hay lugares donde durante el contrato establece que hay que guardar la información que uno realiza y la fidelidad. Estos temas de todas maneras lo vamos a ir debatiendo, lo vamos a ir desmenuzando en el transcurso de las clases. ¿Y cuáles son los derechos? Cobrar una remuneración, eso es fundamental. Brindo un servicio y por ese servicio cobro un sueldo, un salario. Recibir ocupación efectiva por parte del empleador. Recibir trato igualitario, es decir, que no haya, que haya un respeto hacia del empleado hacia el empleador. Recibir la protección de su seguridad, es decir, que el empleador tenga una seguridad dentro del trabajo, de su lugar de trabajo, por algunos cortes, algunas enfermedades que puede ser agarrada ahí mismo, en su lugar de trabajo. Ejercer la titularidad de los inventos que realice fuera del contrato de trabajo. Estos son también un tema que vamos a hablar, porque hay veces que uno realiza determinada receta o entonces uno quiere que que tenga un título, que vaya a su nombre. Temas también que vamos a ir desarrollando durante las clases. En este punto seguimos con derechos y obligaciones del empleador que nace del contrato de trabajo. Sigamos con los derechos. Organización. Toda la organización son derechos que uno tiene que ver, es decir, si nos proponen o nos dicen qué tipo de organización, la dirección. Modificar las formas y modalidades de trabajo, son derechos también. Medidas de disciplina, el buen trato con los demás compañeros o con el personal o con las disciplinas que se debe tener dentro de un establecimiento. Y control del trabajador. Ahora bien, es decir,
en las obligaciones, el pago de la remuneración, seguridad, reintegro de gasto y o movilidad, si los hubiera, la ocupación que tenga, observar las obligaciones de la seguridad social. Esto también es un punto muy importante. Igualdad de trato, proporcionar elementos de trabajo, o sea que nosotros como trabajadores debemos, para realizar X tarea, debemos tener los elementos para que podamos realizar dicha actividad. Y también que nos atiendan en los reclamos que nosotros necesitamos o que se necesita para poder realizar dicha tarea, dicho trabajo o dicha encomienda, por así llamarlo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del trabajo registrado. Este es un tema que es largo de debatir, pero de todas maneras vamos a tocar los puntos importantes y después durante las clases iremos viendo cada uno de estos temas. El trabajo registrado. El trabajo registrado es una relación laboral que se establece entre un trabajador y su empleador, cumpliendo con todos los requisitos impuestos por la ley laboral. En esto se refiere más que nada a distintos puntos, como ser una obra social, un seguro de vida, también para la parte de jubilación, y es importante también la parte de, digamos, de si uno se llega a enfermar o algo por el estilo, de tener un respaldo. Eso es fundamental por cualquier enfermedad, donde tener medicamentos, un sanatorio o algo donde podamos recurrir para poder subsanar este tema. En razón de dicho vínculo, el trabajador recibe la cobertura de una obra social, como les decía, el pago de las asignaciones familiares también es bueno, aguinaldo y vacaciones. Acredita años de aportes jubilatorios. Eso es algo que tenemos que pensar siempre porque por ahí no nos damos cuenta. Los años pasan y debemos tener nuestros aportes jubilatorios. Y cobra su remuneración de acuerdo al convenio de trabajo que rige para su actividad. Es decir, que hay un convenio donde está una nomenclatura donde figuran el convenio y el sueldo que durante los meses o el mes que nosotros debemos percibir como salario, como paga, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? Es decir, que todo trabajador que desarrolle sus tareas o un trabajo o brinda un servicio sin que su empleador registre debidamente esa relación laboral se denomina trabajo en negro. Acá es un tema también importante que lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver y lo vamos a debatir. Y vamos a ver las consecuencias de lo que tiene un trabajo en negro. Las consecuencias de esta situación son: no podrá acceder a una obra social, es decir, no podrá ir a un sanatorio o atenderse por medio de su obra social. No recibirá cobertura por un accidente laboral, es decir, tenemos una cobertura que durante el trabajo, que son las ART, que lo vamos a charlar durante las clases, que es lo que nos cubre por un accidente laboral la cual nosotros tenemos. No se le reconocerá el derecho a cobrar el sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo. No percibirá asignaciones familiares, es decir, por hijo, por esposa, esposo, etcétera, etcétera. No tendrá derecho a prestaciones de la seguridad social, es decir, la parte de obra social, y no podrá acreditar aportes jubilatorios, que todo es un tema también de que los años transcurren y no tenemos depositado para nuestra jubilación. Así que bueno, estos puntos y estos temas los vamos a ir debatiendo clase a clase, así que para sacarnos las dudas y también ayornar algunos comentarios al respecto. Bien, ¿qué son las negociaciones colectivas?
Una de las manifestaciones más importantes de las relaciones laborales son las que se realizan de manera colectiva, es decir, a nivel general, es decir, entre los sindicatos y las empresas o las organizaciones de los empleadores, cámaras o asociaciones. Eventualmente en esas relaciones puede intervenir el Estado. Estas son las negociaciones a lo que se refiere, es cuando se realizan las reuniones con respecto a ver qué aumento, qué suba, cómo va, cómo van a venir los salarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, en este caso nosotros pertenecemos a UDGA, Unión de Trabajadores Gastronómicos, que es un sindicato, ¿no? Que está presente en todos los acontecimientos de nuestra relación laboral con, con el Estado, digamos, en este caso. Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados contractualmente, las cámaras o el Estado, ¿no? Como le dije anteriormente. Así que este tema también lo vamos a debatir, lo vamos a charlar durante las clases. Ahora bien, las relaciones entre organizaciones de empleadores y trabajadores entre sí o con el Estado se denomina diálogo social, es decir, y está fundado con el principio del tripartismo, perdón. Es decir, que las cuestiones relacionadas con el empleo deben ser resueltas por las tres partes principales en relación de laborales. Todo lo que se relaciona con la parte laboral, de contratos, aumentos, salarios, etcétera, etcétera, tiene que ver con el tripartismo. Es decir, que tiene que estar presente el Estado, el capital, es decir, los empresarios, las empresas y sus representantes, y la parte de trabajo, es decir, los sindicatos en este caso que nos representan a nosotros en los convenios y en los reclamos que se deben ajustar en el Ministerio de Trabajo en algunos casos. Perfecto. Bien, llegamos a la parte final de este módulo, donde vamos a debatir, donde vamos a charlar sobre los temas que hemos visto. Me gustaría la opinión, que apunten en un papel, con lápiz y papel, algunas dudas, consultas sobre los distintos puntos que hemos visto, y lo charlaremos y lo debatiremos durante la cursada. Bueno, gracias.